nuestros colegas de Efecto Cocuyo. Por incendio de cisterna cargada con gasolina cierran vía Caracas-La Guaira. El incendio de una cisterna cargada con gasolina en la autopista Caracas-La Guaira provocó el cierre de esta arteria vial este miércoles 14 de octubre. Aún no se dieron a conocer las causas que originaron el accidente. La gandola propiedad de la estatal PDVSA se consumió en plena autopista. Protección Civil informó en su cuenta Twitter que funcionarios de este organismo del Estado Vargas se trasladaron al lugar del incidente para colaborar con las medidas preventivas. Nos dice esta nota que hubo una persona fallecida. El diario La Verdad de Vargas informó que el conductor de la gandola murió calcinado. El trabajador se llamaba Ciro Omar Molina Durán, de 63 años de edad. El accidente se produjo a la altura del Limón, en la vía Caracas-La Guaira. Hasta allí uno puede decir, bueno, hubo un accidente, qué desgracia, hubo una víctima fatal, qué infortunio. Sin embargo, cuando buscamos más información sobre el tema, nos encontramos las declaraciones de Eudis Girot. Como ustedes saben, Eudis Girot es director ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Bueno, no puede ser más enfático el señor Girot cuando se refiere al tema. Dice, PDVSA lo empujó a la muerte. Revela más detalles sobre la tragedia con la gandola en la autopista Caracas-La Guaira. Esto está en el portal La Patilla. El director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudis Girot, a través de su cuenta en la red social Twitter, lamentó la muerte del conductor de la gandola que se incendió en la autopista Caracas-La Guaira. Girot informó que el conductor de la unidad respondía al nombre de Ciro Molina y que transportaba más de 37.000 litros de gasolina. Se le fue la vida manejando una gandola destruida, en condiciones inoperativas, despreciado por una PDVSA que lo empujó a la muerte, dijo. Después aparecen varias capturas de los mensajes que Eudis Girot publicó en la red social Twitter denunciando las condiciones de extrema inseguridad en que operaba esta cisterna el conductor lamentablemente fallecido. Todo esto se da en el contexto de un manejo irregular, tanto de la industria petrolera en su conjunto, como concretamente de lo que es el manejo y el despacho de gasolina en el país. Y de eso nos habla el portal Crónica 1. El portal Crónica 1 hace un trabajo no exactamente sobre el accidente, sino sobre, repito, la manera como todo lo que es el manejo, la comercialización, el despacho de la gasolina dejó de ser, desgraciadamente en Venezuela, un tema profesional, un tema institucional, y pasó a ser, desgraciadamente, parte de la rebatiña de los grupos cercanos al poder por prebendas y por tener acceso a negocios puntuales. De hecho, ese es el titular que le da la gente de Crónica 1 a este reportaje que aparece con la firma del colega Alexander González. La gasolina es un negocio estrictamente militar, reza el titular del portal Crónica 1. El combustible que llega de Irán desde junio parece funcionar como un parche de corta duración. Ni siquiera ha servido para tapar el problema. El incremento de los precios y las tarifas dolarizadas tampoco han solucionado la crisis, sino que incrementaron la corrupción ya galopante en Venezuela. La venta de gasolina en el país es, desde la década de 1970, un monopolio estatal que había asegurado que los venezolanos pudieran llenar el tanque sin pagar prácticamente nada. Hoy la realidad es otra. Los venezolanos deben pagar, y mucho. Estaba desesperado, necesitaba gasolina para trabajar, ni haciendo cola lograba cargar el tanque, pero un estado de WhatsApp fue mi salvación. Tengo gasolina a $2 el litro. Eso puso en su celular un guardia que conozco, dijo una persona desde el estado Trujillo. Esta historia, la del trujillano Enrique Viloria, se repite a diario en Venezuela, un país petrolero con escasez de gasolina, la cual debe comprarle a otro país petrolero sancionado por Estados Unidos, Irán, y se la vende a los ciudadanos venezolanos en la moneda del país sancionador, Estados Unidos, es decir, en dólares. Lamentablemente, en Venezuela la coyuntura económica genera nuevas formas de bachaqueo.
La marcada escasez de combustible hace que surjan nuevos negocios ilegales que de manera desafortunada ahora protagonizan los funcionarios que en teoría son los encargados de proteger al pueblo de la especulación. ¿Qué tal? Y la llamada viveza criolla. Es a los militares a quienes se les encomendó resguardar y organizar la venta del escaso combustible que se distribuye en la nación. Estos y otros son los comentarios que aparecen en el portal Crónica 1. Entonces, resumo. Nuestra palabra de condolencia a los familiares, amigos y colegas de este venezolano que desgraciadamente perdió su vida en el día de ayer en este terrible accidente, en esta terrible situación que se produjo en la autopista Caracas-La Guaira. Nuestra palabra de condolencia. Es un venezolano que fallece además de manera atroz, murió calcinado cuando conducía este vehículo, el señor Ciro Molina, de 63 años de edad. Destacamos entonces, por un lado, la denuncia que hace la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela sobre las condiciones de mínima seguridad, de escasa operatividad en la que se maneja la distribución y venta del combustible. Y por último, la situación marco que reseña la gente de Crónica 1, como esta baja seguridad en la operación, esta inobservancia de los protocolos de seguridad es prácticamente inevitable cuando la empresa, la industria, ya no es controlada por profesionales, ya no es manejada por profesionales del negocio petrolero, por técnicos, conocedores de lo que están haciendo, sino que forma parte, repito, del reparto de los grupos que a dentelladas se disputan el poder dentro del bando oficialista. Y concretamente el tema de la distribución y venta de la gasolina queda entonces convertido, repito, no en una operación técnica, sino tal y como reza el titular de Crónica 1, en un negocio estrictamente militar. En esas circunstancias, entonces, no podemos hablar de accidente. No, lo que ocurrió ayer quizás haya sido accidental que ocurriera en la carretera, en la autopista Caracas-La Guaira, o que ocurriera el día de ayer, o que fuera en la mañana y no en la tarde. Eso puede ser accidental, pero que ocurra es inevitable. Inevitable que una empresa se maneje de esta forma irresponsable, con criterios que no son técnicos, sino políticos, en función de intereses que no son nacionales, sino grupales, y bajo la conducción operativa, no de profesionales del área petrolera, sino de militares, que vaya usted a saber. Cuando eso ocurre así, entonces pase el derrame de Guarapiche, que pase el derrame del Palito, que pase la contaminación de las costas falconianas, o que ocurra esta desgraciada explosión en la autopista Caracas-La Guaira, no son accidentes, son consecuencias inevitables, repito, de un mal manejo de la que fue alguna vez la industria bandera de nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo.
Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos, la fuerza es la unión. Afortunadamente logramos retomar la conexión con la emisora. Les decíamos, a raíz de la tragedia que ocurrió en la autopista Caracas-La Guaira, que es inevitable esta situación cuando una empresa tan importante como PDVSA y un negocio tan importante como es la distribución y venta de gasolina, tan importante y tan delicado en sus aspectos operativos, es manejado de manera poco profesional. Entonces, lo accidental pudiera ser que ocurriera en la autopista Caracas-La Guaira y no en cualquier otra vía del país, o que ocurriera en la mañana y no en la tarde. Pero que pase esta tragedia no es incidental, es consecuencia de un manejo inadecuado de una industria que requiere altos estándares de seguridad en su operación. Ahora, esto no es nuevo, ni es esta la circunstancia más grave por la que el país haya atravesado en esta materia. Quiero recordarles que el 25 de agosto del año 2012, hace 8 años, hubo en nuestro país una inmensa tragedia, la tragedia de Amoay. Allí se produjo una explosión similar a una explosión nuclear. Allí un destacamento entero de efectivos de la Guardia Nacional se volatilizó. No se encontraron restos. Imagínense ustedes la fuerza de esa explosión. Bueno, eso tuvo gravísimas consecuencias en la población civil, en los habitantes de la zona, en la gente que vivía en las cercanías de la instalación. Y todavía a estas alturas, a esos venezolanos, nadie les ha explicado qué significaba aquella frase del entonces presidente, hoy difunto, Hugo Chávez, que dijo, la función debe continuar. ¿Recuerdan? Bueno, tenemos en línea a la señora Carmen de Lugo. La señora Carmen de Lugo es habitante del barrio Alí Primera. Recuerden todos, Alí Primera nació en Paraguaná. Y al régimen, cada vez que se le ocurre hablar de Paraguaná, entonces dice, no, que es la cuna, Ali Primera. Bueno, el barrio que lleva su nombre fue uno de los sectores afectados por esta tragedia de hace 8 años ya. Vamos a averiguar con Carmen de Lugo cuál es la situación que existe en esta comunidad a estas alturas. Carmen, buenos días, ¿estás en línea? Buenos días. ¿Cómo estás? Tenemos severos problemas. ¿Vale? Sí, aquí no tuvimos respuesta de nada. 8 años, aquí vivimos en una zozobra. Aquí Ali Primera 1, como fue el nombre que le daron a este barrio, porque este barrio anteriormente era la Vela. Y aquí estamos, el gobierno no nos dio respuesta. Bueno, aunque nosotros decimos que a lo mejor a ellos allá le dieron de entender que nosotros que los habían desalojado de aquí, pero aquí no nos desalojaron, aquí estamos completos. Aquí saben muy bien que
Cuando vienen los diputados que vienen al museo, no dejan hablar con ellos porque es a puerta cerrada, no dejan entrar a uno para uno explicarles, para darles a entender la situación de aquí, esta comunidad. Y nada, no dejan que uno hable con ellos. Entonces esto no lo sabe el gobierno a la hora de la verdad, porque en verdad esto no lo sabe el gobierno, porque nosotros hicimos 3 viajes a Caracas hace 2 años y nada, porque no nos dejaron entrevistar con él, como íbamos a ser dispuestas a hablar con él para que él supiera la situación de esta comunidad aquí. Pero sí se les agradecería una visita de ellos aquí, en esta comunidad, para que ellos caminen a esta comunidad, porque esta comunidad aquí la tenemos sin alumbrado eléctrico. Nosotros hemos escuchado al presidente cuando él otra vez dijo que no, las comunidades todas alumbradas, aquí no ponen un bombillito, aquí no nos limpian las calles, aquí nada, aquí solamente para el bolsillo de ellos. Nosotros tenemos un alcalde aquí en la península aquí de Paraguaná, que ese alcalde no lo conoce nadie aquí en la comunidad, nomás que lo conocerán los primeros, porque más nadie lo conoce. Tenemos un laboratorio que nomás que están 2 enfermeras trabajando ahí, porque no tiene insumo, no tiene médico, no tiene nada. ¿Dónde están los médicos? Tenemos que como les digo todo, que con otros años atrás ayudaban a uno con alumbrados a las casas, y todo era barato. Ahorita que la situación está cara, nadie está trabajando, no colaboran con un bombillo, no. Aquí estamos a la deriva, esperando nada más la buena de Dios, porque no hay más nada que hacer. Entonces se le hace el llamado al presidente que de que actúe con nosotros aquí en esta comunidad, porque desde CRP cuando nos enviaron a ver un terreno, que nosotros decidimos con el terreno, jamás y nunca nos llamaron a la reunión, que era el señor Pedro González, Tulio Chávez y Wendy Castillo. Estas eran las encargadas de las reuniones de nosotros y nunca jamás nos llamaron a una reunión. Cuando fuimos a Caracas, que hace 2 años, nosotros fuimos a la fiscalía, le dijimos al fiscal de allá que por Dios, que cuando fuera a citar al señor Pedro González, nosotros también queríamos estar presentes, porque nosotros queríamos discutir con él ahí, pues para refrescarle la memoria, no lo que fuera a decirle él y le fueran a creer a él, y así mismo fue. Lo citaron a él solo. Cuando nosotros regresamos, nos salieron que él que había dicho que aquí no había nadie. Que bueno, que vengan la gente de allá para que visite esta comunidad. Como decirle, ahora el 31 cumpleaños allí, que aprovechen de venir, pero que no entren por la vía Flu, que no entren por el otro lado, que entren por aquí, por la calle, por la avenida intercomunal, la primera, y que entren por aquí para que ahí se dan de cuenta el caserío que hay en esta comunidad. Como aquí de esta comunidad nos sacaron la mayoría de la gente. Carmen, eso era gracias. Todo por los momentos. Aló, Carmen, ¿me oyes? Realmente no tenemos a Carmen en línea, pero no tiene retorno. ¿Me oyes, Carmen? Ajá. Buenos días, Carmen. Mira, tuvimos un problema de conexión al principio con la emisora y buena parte de nuestros oyentes se perdieron la primera parte de tu exposición. ¿Podrías indicarnos desde el principio en qué situación se encuentra la comunidad de Ali Primera? En plena abandono. En pleno abandono. Esto es una boca de lobo. Esto no tiene un alumbrado, esto no tiene nada. Yo conozco un poco la historia de las diligencias de estos señores, Pedro González y compañía. Entiendo que hubo promesas de viviendas. Entiendo que gente que quedó sin vivienda a raíz de la tragedia no le fue asignada ninguna ayuda, ninguna vivienda, pero que hay otras personas que nadie conocía y que terminaron hasta con 2 y 3 casas. ¿Eso es cierto? Ah, sí, cómo no, que es verdad. Gente hasta que vivía en Estados Unidos también consiguieron casa. Aquí gente que tiene años en Estados Unidos consiguieron casa. Y otros que tenían sus casas en otros lados
fuera en los taques, fuera por el oasis, por ahí fueron entonces desalojadas, ellas unas para el Bicentenario, otras para Federación, y después dichas casas que eran de su propiedad, ellas las vendieron porque el gobierno les había ubicado otras casas. A causa de la explosión, eso fue a causa de la explosión, personas que no vivieron esa tragedia. Nosotros sí la vivimos y aquí estamos. Carmen, aquí nosotros vemos un humo en las refinerías y nos asustamos porque ya nosotros pasamos ya por un susto muy grande. Claro, así es. Carmen, nos decías que el próximo 31 se cumplirá un nuevo aniversario del nacimiento de Ali Primera, y seguramente con ese pretexto irán a hacer eventos, actos, se irán en sus camionetas blindadas en aire acondicionado, los altos del pero no dejan entrar al pueblo ahí, a la comunidad, no lo dejan entrar. Eso lo hacen ellos a puerta cerrada. Imagina. Celebran al cantor del pueblo sin el pueblo. Sí. ¿Cuántas familias, Carmen, quedan hoy, como tú dices, a la deriva después de la tragedia de hace 8 años? Bueno, aquí, si yo no me equivoco, yo creo que aquí hay más de 300 familias. Más de 300 familias. Sí. Con promesas desde hace 8 años. Y sin solución. Sí. ¿Qué pasa, sin respuesta, Carmen? Porque no nos dieron respuesta. ¿Qué ocurre, Carmen, cuando ustedes que vivieron la durísima experiencia de hace 8 años de la explosión allá en Amuay, qué ocurre cuando empiezan a tener conocimiento de las fallas que hay en el CRP, de y esa noche que empezamos a sentir bromas a la refinería, no dormimos, la hija mía se encarama arriba de la casa y todo, porque ella tiene plata banda, ella se encarama arriba del techo, y a broma, ve para allá, los muchachos todos se encaraman arriba del techo, y así sucesivamente, porque ya uno aquí vivió esa experiencia y no quiere vivir otra, pues. Carmen, te agradecemos vivamente que nos hayas atendido la llamada a pesar de los problemas que tenemos con internet y que hayas podido comunicar tu verdad a tanta y tanta gente que a estas alturas pudieran pensar que lo ocurrido en Amuay es clavo pasado, que lo ocurrido en Amuay fue una tragedia pero que fue atendida y que el tiempo curó las heridas. Resulta que tenemos hoy, 8 años después, por lo menos 300 familias, al menos las del barrio Ali Primera, sin solución y sin esperanza. Un gran abrazo, Carmen. Buenos días. Buenos días. Vea, yo quisiera tenerle una entrevista con el presidente, porque en verdad yo la quisiéramos tener, porque para hablar con él, pues, y mostrarles el censo y la broma que hay, porque los que en verdad se han ido definitivamente son personas que ya han fallecido. Bueno, utilizamos esta humilde tribuna, a la cual, por cierto, le hacen seguimiento los señores del oficialismo, para que escuchen esto. ¿Escuchaste, Nicolás Maduro? Contigo que nadie quiere hablar. Bueno, los habitantes del barrio Ali Primera sí quieren hablar contigo. El próximo 31 de octubre cumple años Ali Primera y seguramente van a hablar paja del cantor del pueblo y hacer sus actos a puerta cerrada sin el pueblo al cual Ali le cantó. Entonces, con ese pretexto, en esa ocasión, sería estupendo que atendieras a la comunidad del barrio Ali Primera. Repito, tras 8 años, a 8 años de la tragedia y tras 8 años de engaños y de promesas, todavía esa comunidad no tiene solución. Buenos días, Carmen. Un abrazo. Estamos pendientes. Un fin de semana bien. Carmen Hugo, habitante del barrio Ali Primera en Amuay, en las cercanías de la instalación petrolera que hace 8 años fue afectada por esta terrible tragedia que consumió una gran cantidad de vidas humanas y también, bueno, prácticamente toda la estructura operativa que tenía en la zona Petróleos de Venezuela. Recordarán ustedes que no hubo absolutamente ningún sancionado por este tema de la
operación sin seguridad. Incluso se descubrió a raíz de la situación de Amoay que había un chanchullo innombrable por sus dimensiones con el tema de los seguros. Todo el mundo recuerda eso. Bueno, a 8 años de esa tragedia, la comunidad sigue en los términos que acaban de escuchar ustedes por boca de uno de sus protagonistas, la señora Carmen de Lugo, con quien gracias a Dios pudimos contactar desde allá, desde Paraguaná. Ella hace un llamado, ella quiere hablar con Nicolás Maduro, a los ociosos que se la pasan grabando este programa, haciendo resúmenes de este programa, pasándoselo a los escritorios de los jerarcas del régimen. Bueno, aprovechen, pues, ahí tienen, repito, en momentos en que nadie quiere hablar con ustedes, hay una comunidad que quiere hacerlo. Aprovechen, hablen y ojalá que ese contacto genere algún tipo de solución. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hay un mensaje colgado hoy en la red social Twitter por parte, ayer en la noche, lo hizo Indira Urbaneja, quien es una analista política que hemos invitado a este programa en otras ocasiones. Ella decía, parece que existen en Venezuela 3 tiempos de manera simultánea. El tiempo oficialista, el tiempo interino, haciendo alusión con esta expresión a la manera como se ejercen en el tiempo Juan Guaidó y los grupos políticos que acompañan y apoyan su gestión, y el tiempo del dolor, el tiempo de la gente. Hago esta reflexión sobre el tiempo porque, caramba, si empezamos el programa hablando de la gandola que explotó, de la cisterna de combustible que explotó ayer en la autopista Caracas-La Guaira, y vemos el contexto en que se produce esa tragedia incidental, y nos damos cuenta que hay un sistema inseguro que se hizo norma dentro de la industria petrolera, y nos remontamos entonces a 8 años atrás, cuando prácticamente toda una instalación desapareció, como que si la hubiera barrido de la tierra una explosión nuclear. Y una cosa tan relevante como esa, hace 8 años, no ha tenido respuesta aún. Es decir, cómo se ha normalizado, entre comillas, la incuria, la inseguridad y el desprecio por la vida de los trabajadores y de las comunidades. Esto es muy complicado y en ese sentido coincido y respaldo
esa afirmación hecha por Indira Urbaneja. Parecieran haber tres tiempos: el tiempo del dolor, el tiempo de la gente, el tiempo de la angustia, el tiempo de la lucha y del sufrimiento del venezolano por la sobrevivencia, y el tiempo del oficialismo, que es el tiempo de los discursos, que es el tiempo del reparto, que es el tiempo de la rapiña, y el tiempo del interinato, que es, ¿cómo decirlo?, es el tiempo perdido en función de la construcción de actividades de catarsis para que la gente sienta que está haciendo algo, así ese algo no conduzca a nada, ¿no? Un discurso sustituye al otro, un mantra sustituye al otro, un eslogan sustituye al otro, ¿no? Sin que hayan cambios reales, que son los que necesita, reclama, requiere el pueblo. Sobre este último aspecto quisiera compartir con ustedes unos mensajes unos planteamientos que hizo ayer el economista Francisco Rodríguez. Abre así venezolano sus planteamientos en relación a la llamada consulta popular, iniciativa desarrollada por el presidente Guaidó y por la Asamblea Nacional. No puedo dejar de comentar lo insólito, ¿no? Hay algunas personas que dicen, y yo creo que con razón, que es curioso, hay personas que dicen que dictadura no sale con votos, pero creen que sí sale con una consulta no vinculante. Veamos qué es lo que dice al respecto el señor Francisco Rodríguez. Dice: 1. Abro hilo con reflexiones sobre la consulta popular planteada por la Asamblea Nacional. Comienzo por afirmar que el Poder Legislativo llama a esta consulta en pleno uso de sus facultades constitucionales, por lo que creo pertinente participar en ella. ¿Escucharon bien? Dice el señor Francisco Rodríguez que la convocatoria a esta consulta es legítima, está dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional y que en consecuencia él, como ciudadano, considera pertinente participar en la consulta. 2. Sin embargo, dada la redacción de las dos preguntas que se están sometiendo a consulta popular, creo que hay razones válidas para votar no en una o en ambas. Expongo a continuación algunos argumentos que se pueden esgrimir a favor del no. Tercero, la pregunta número 1 pide a los ciudadanos expresar su apoyo a todos los mecanismos de presión nacional e internacional, entre comillas. Un voto afirmativo podría leerse como un mandato para pedir más sanciones económicas. Por ejemplo, restringir la entrada de combustible diésel que perjudica a los venezolanos. Cierto esto que dice Francisco Rodríguez cuando le preguntan a uno: ¿tú estás dispuesto a apoyar cualquier método para salir del régimen? Entonces yo recuerdo aquellos contratos oscuros firmados con sicarios norteamericanos y yo diría, bueno, vale, no. Yo no estaría dispuesto a apoyar cualquier método. Yo quiero una democracia. Y para lograr una democracia hay que luchar con mecanismos democráticos. Yo creo que el fin no justifica los medios, los condiciona. ¿Entiendes? Entonces cuando a mí me preguntan, si me preguntaran, ¿estás dispuesto a apoyar cualquier mecanismo, cualquier recurso para salir de esta desgracia? Yo diría, mosca. Porque a veces hay mecanismos que en lugar de lograr salir de la desgracia, nos meten en una desgracia más profunda, y eso ya nos ha pasado. Entonces tiene razón en este planteamiento el señor Francisco Rodríguez. Esa pregunta número 1 podría perfectamente ser respondida con un no. Cuarto, la pregunta número 2 pide rechazar el evento electoral convocado por el régimen para el 6 de diciembre o para cualquier otra fecha. Un voto afirmativo puede ser interpretado como un mandato para descartar negociaciones sobre fecha y condiciones electorales, como lo ha planteado la Unión Europea. Nuevamente, creo que tiene un punto importante la reflexión del señor Rodríguez, porque una cosa es rechazar por mal preparada, por falta de recursos técnicos, por falta de garantías puntuales y además, sobre todo, por el tema de la pandemia, rechazar la consulta del 6 de diciembre,
y otra cosa muy distinta es rechazar la vía electoral. Así que, nuevamente, creo que es interesante este planteamiento que hace Rodríguez. Nos dice entonces que hay razones pertinentes. Él dice, hay razones para participar en esta consulta, pero también hay razones para participar en esta consulta votando no. Nos dice en su quinto mensaje, dada la probabilidad de que algunos venezolanos decidan votar no basándose en estos u otros argumentos, es pertinente indagar sobre los mecanismos que se usarán para proteger sus derechos, así como el derecho del país a un escrutinio transparente y justo. ¿Contarán los partidarios del no con la capacidad de estar representados mediante testigos en las mesas de escrutinio y en la sala de totalización? ¿Existirán mecanismos para auditar en tiempo real los resultados e impedir cualquier intento de alteración? ¿Existe un mínimo absoluto de votos, es decir, un quórum, que se requerirá para considerar válida la consulta? ¿O se aprobarán ambas preguntas si una mayoría vota sí independientemente del nivel de participación? Octavo, ¿por qué están representados solo los proponentes a favor de la consulta popular en el comité organizador a cargo del escrutinio? ¿Un comité de venezolanos a favor del no tendría derecho a participar también en ese ente electoral? Noveno, ¿es una elección en la que el cuerpo electoral a cargo del escrutinio esté representada solo una de las partes, una elección libre? ¿En qué se diferencia la configuración de ese cuerpo electoral de la del CNE nombrado por el gobierno de facto? Décimo, ¿se limitará el uso de los recursos públicos en la campaña a favor del sí? ¿Podrán los funcionarios del gobierno interino hacer campaña a favor del sí en el contexto del cumplimiento de sus funciones públicas? Pregunta Francisco Rodríguez. Esta pregunta es pertinente porque si se le hace una pregunta a los venezolanos, si se le hacen dos preguntas a los venezolanos que pueden ser respondidas sí o no, y tienes todos los recursos del gobierno interino haciendo campaña a favor del sí, tienes a todos los funcionarios del gobierno interino haciendo campaña a favor del sí, tienes todos los recursos de la solidaridad internacional volcados a favor del sí, entonces esta consulta sería una farsa. Sería una farsa por lo menos tan poco escrupulosa como la denunciada farsa que estaría montando el régimen para el 6 de diciembre. Sigue con sus reflexiones Francisco Rodríguez, nos dice, ¿por qué la página web y cuentas en redes sociales de la presidencia interina se usan para diseminar argumentos a favor de votar afirmativamente en la consulta? Esto constituye uso de recursos públicos a favor de una de las partes. 12. ¿Por qué un miembro de la Junta ad hoc de PDVSA forma parte al mismo tiempo del comité organizador a cargo del escrutinio de los votos? ¿No deberían separarse sus funciones en el Poder Ejecutivo para emprender esta labor? 13. Corresponde a la Asamblea Nacional organizar un evento electoral justo, transparente, en el cual todas las partes puedan participar en igualdad de condiciones. No hacerlo sería reproducir la conducta de la dictadura. Bueno, estas son las reflexiones que a propósito desarrolla el señor Francisco Rodríguez. Yo creo que estas reflexiones son interesantes, deben tener seguramente algún sesgo irónico, debe estar interesado el señor Rodríguez en mostrar cómo la respuesta de Guaidó y los grupos que le acompañan a lo que ellos llaman la farsa, a lo que con razón llaman la farsa del próximo 6 de diciembre, es en realidad una farsa similar, ¿no? Dicen, ya lo había dicho antes Andrés Caleca, es una consulta inconstitucional frente a una consulta inconstitucional, es una consulta solo para los míos frente a una consulta solo para los de aquel sector, regida por un órgano electoral parcializado frente a una consulta regida por un órgano electoral parcializado. Es decir, es una especie de imagen especular, de una imagen en el espejo, ¿no? No es una alternativa frente al régimen, es una copia de lo que el régimen hace. Entonces, ciertamente desde ese punto de vista, estas preguntas que se hace Francisco Rodríguez son pertinentes, pero mi preocupación va más allá. Yo les confieso que mi preocupación va más allá.
Creo que los señalamientos que ha hecho Rodríguez, los señalamientos que ha hecho Caleca, los señalamientos que han hecho otros ciudadanos críticos pueden ser pertinentes. Pero mi preocupación va en otro sentido. Mi preocupación va en el sentido que señalaba Indira Urbaneja. Mientras los políticos están jugando carrito, ¿no? Mientras el gobierno se relame los labios porque piensa que va a obtener el 6 de diciembre una victoria que en apenas semanas verán que les va a servir de muy poco. Mientras que Guaidó y el G4 están haciendo una especie de réplica de lo que hace el gobierno con esta llamada consulta popular, una consulta popular sin pueblo, porque el pueblo está demasiado ocupado sobreviviendo. El pueblo está en las colas buscando gasolina. El pueblo está haciendo protestas espontáneas y trancando calles, exigiendo gas doméstico. El pueblo está enfrentando, como en Paraguaypoa, la represión, exigiendo agua y medicinas. En eso está el pueblo. ¿Entienden? A mí, les repito, mi preocupación como ciudadano, como demócrata, como activista social, es la distancia cada vez mayor que hay entre la realidad del pueblo sufriente, del pueblo doliente, y la retórica y la praxis de una clase política que tanto en su versión gobiernera como en su versión opositora se muestran distantes y a veces incluso despectivos del dolor de la gente. Y que nadie me venga a decir que estoy equiparando en responsabilidad a unos y a otros. No es así, no es así. Esta tragedia es culpa de Chávez, esta tragedia es culpa de Maduro, esta tragedia es culpa de Diosdado, esta tragedia es culpa de un sistema que procura derrumbar la economía nacional para sumir en la miseria a una Venezuela que fue próspera y para entonces, por la vía del hambre y por la vía del miedo, controlarnos. O sea, todas las cosas malas que tienen que ver con el funcionamiento de este país no son accidentes del sistema, son el sistema. Así que eso está clarísimo. La culpa de esto la tiene el régimen. Eso está muy claro. Ahora, una cosa es el concepto culpa y otra cosa es el concepto responsabilidad. Porque si bien la culpa de la tragedia la tiene el régimen, la responsabilidad del campo opositor es construir la alternativa creíble a esto. Entonces, repito, si en vez de construir esa alternativa tenemos a un sector político opositor convocando actividades que saben que no van a tener ningún efecto real, ningún efecto práctico, convertidos en una especie de agencia de festejos, una mezcla de agencia de festejos con agencia publicitaria. Son agencias publicitarias porque se la pasan inventando discursos y eslogan, y agencias de festejos porque se la pasan inventando actividades que no tienen realmente el potencial de cambiar la situación. Y mientras tanto el gobierno, feliz de la vida, porque aunque el gobierno es tan o más ineficiente, ellos tienen el control de la institucionalidad que sobrevive y tienen el control del territorio, tienen el control de la violencia. Esta situación es muy grave, porque está en vías no solamente de generar o impactar en el liderazgo de un partido, de un grupo o de una personalidad, de un caudillo. No, esto va mucho más allá. Venezuela es hoy algo muy distinto a lo que fuimos como país, como sociedad, como comunidad, por allá por el año 1999. Hoy Venezuela se parece muy poco, es irreconocible si la comparamos con lo que fuimos a finales de la década de los 90. Pero imagínense ustedes qué puede pasar si esto sigue así 10 años más. ¿Y por qué digo 10 años más? Ah, bueno, porque la próxima Asamblea Nacional, nada más y nada menos,
va a designar al nuevo Consejo Nacional Electoral, y ese nuevo Consejo Nacional Electoral va a regir todos los procesos electorales que se den en Venezuela en los próximos 7 años. Esa nueva Asamblea Nacional va a elegir, a designar al Contralor, al Procurador, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General. Es decir, la decisión de participar o no participar en esos procesos políticos podría colocar a lo que hasta ahora ha sido la dirección política opositora fuera del mundo político real por los próximos 10 años más. Imagínense ustedes entonces, si todo este desastre se ha producido en 20, 21 años, ¿qué ocurriría si pasamos 9 años más en esta desgracia? ¿A qué se parecerá Venezuela si aquí no hay un cambio de fondo, un cambio real? Y para que haya cambio real, tiene que haber una fuerza que lo exija, porque quienes están en el poder no van a permitir cambios simplemente por el deber ser académico. Si no hay una fuerza que los ponga contra la pared, no va a haber cambio. Y esa fuerza no se construye, sino de abajo para arriba, en cada comunidad, en cada empresa, en cada barrio, en cada urbanización, de abajo para arriba, haciendo ese trabajo que ha sido desgraciadamente olvidado por buena parte del liderazgo político. ¿Y cuándo empezar a hacer eso? Bueno, para hoy es tarde. Para hoy es tarde. Sin embargo, seguimos en medio de la hambruna, en medio de la pandemia, en medio de la hiperinflación, repito, viendo a los políticos jugando carritos mientras la gente muere. Eso hay que decir. Eso no es una crítica contra nadie. Esto es un planteamiento a favor de que nos pongamos a hacer lo que podemos y debemos hacer, construir victorias como lo hemos hecho en el pasado y saber aprovecharla, no desperdiciarla como la gran victoria que tuvimos en el 2015. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras